La unidad 3 del curso Física General trata sobre el tema de oscilaciones y termodinámica. A continuación vamos a realizar unos ejercicios sobre el tema específico de temperatura. Con frecuencia el concepto de temperatura se asocia con qué tan caliente o frío se siente un objeto cuando se toca. De esta forma, los sentidos proporcionan una indicación cualitativa de la temperatura. Sin embargo, los sentidos no son suficientemente confiables y con frecuencia es necesario un instrumento especializado para cuantificarla. Cuando dos objetos están en contacto mutuo entre ellos se presenta un intercambio de energía mediante diferentes mecanismos de transferencia. Eso siempre y cuando haya una diferencia de temperatura entre ambos objetos. Si los dos objetos están a temperatura igual, hablamos de equilibrio térmico. El equilibrio térmico es una situación en la que dos objetos no intercambiarían energía si estuvieran en contacto térmico. En conclusión, se puede considerar a la temperatura como la propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos, ya que dos objetos en equilibrio estarían bajo el mismo valor de temperatura. Algunas propiedades físicas que cambian con la temperatura son el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor o a nivel físico el color de un objeto, por ejemplo. Para empezar el tema, vamos a hablar sobre la expansión térmica de sólidos y líquidos. La mayoría de las sustancias se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. No obstante, la cantidad de expansión o contracción se varía dependiendo del material. Un ejemplo de este tipo de propiedad es el termómetro. El termómetro líquido utiliza uno de los cambios mejor conocidos en una sustancia. A medida que aumenta la temperatura, su volumen aumenta. Este fenómeno es conocido como expansión térmica. Juega un papel importante en numerosas aplicaciones de ingeniería, por ejemplo, las juntas de expansión térmica que se deben incluir en el diseño de paredes de edificios, autopistas de concreto, vías ferroviarias, paredes de ladrillo, puentes, etc. Hay que compensar los cambios dimensionales que ocurren a medida que cambian la temperatura y esas características o condiciones deben preverlas los ingenieros en la materia. La expansión térmica es una consecuencia del cambio de la separación promedio entre los átomos de un objeto, científicamente hablando, ¿no? A medida que la temperatura del sólido aumenta, los átomos oscilan con mayores amplitudes y el resultado va a ser la separación promedio entre ellos. En consecuencia, algunos sólidos están sujetos físicamente a la temperatura dependiendo del entorno en el que se encuentren. Bueno, para hablar de expansión lineal y volumétrica nos remitimos a la siguiente ecuación, que es denominada la ecuación de expansión lineal. Vamos a suponer que un objeto tiene cierta longitud L y está sometido a ciertos grados de temperatura. Y esta longitud va a aumentar un delta L dependiendo de la temperatura y la variación de la misma, es decir, del delta T. Entonces, para este caso, la expansión lineal se definiría como la variación de la longitud es igual al coeficiente de variación lineal por la longitud inicial del objeto por la variación de la temperatura. Este coeficiente de expansión lineal es un valor constante que más adelante ya miraremos unas tablas que tienen los valores específicos para cada tipo de material. Tenemos por tanto entonces la ecuación que si estamos hablando de un delta de longitud, una variación de longitud va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial, como ya sabemos, igual al coeficiente de expansión lineal por la longitud inicial, y aquí también tenemos una variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. De la misma manera se plantea la ecuación para la expansión volumétrica. Entonces yo voy a decir la variación de volumen o delta V va a ser igual al coeficiente, en este caso de expansión volumétrica, que está representado por la letra beta,
por el volumen inicial por la variación de temperatura. Como notamos, las dos ecuaciones de expansión térmica son similares, solo varía dimensión que estamos cuantificando, en este caso longitud y en este caso volumen. Aquí tenemos las tablas que se van a utilizar para el desarrollo de los ejercicios, en donde se especifican los coeficientes de expansión promedio para algunos materiales cerca a temperatura ambiente. Entonces aquí tenemos el coeficiente de expansión lineal, aquí tenemos alfa, y el de volumétrica tenemos beta, y aquí tenemos los diferentes valores. Generalmente el coeficiente de expansión volumétrica suele ser 3 veces el coeficiente de expansión lineal, que en este caso es alfa. Entonces aquí tenemos para el aluminio, el bronce, el cobre, el plomo, los valores especificados. Y acá cuando hablamos de volumen, entonces tenemos glicerina, mercurio, benceno, gasolina, etcétera. Aquí están esos datos. La siguiente tabla relaciona los mismos datos que tenemos en la anterior, solamente que para algunos materiales también tenemos la correlación de ambos coeficientes. Vamos a plantear el primer ejercicio sobre expansión térmica leal. Vamos a plantear el primer ejercicio sobre expansión térmica. Las secciones de concreto de cierta superautopista están diseñadas para tener una longitud de 25 metros. Las secciones se vierten y curan a 10 grados Celsius. ¿Qué espaciamiento mínimo debe dejar el ingeniero entre las secciones para eliminar el pandeo si el concreto llega a tomar o alcanzar una temperatura de 50 grados Celsius? Esas secciones o digamos espaciamientos mínimos de los que habla el ejercicio se pueden recrear. Acá en la imagen vemos las líneas tanto horizontales como verticales que se hacen al momento de construir, ¿no? Entonces ya hoy comprendemos que son necesarias para el fenómeno de expansión térmica, que el material puede experimentar a cierta clase de temperaturas y que asimismo va a evitar su deterioro o daño posterior. Tenemos entonces ahí planteada la ecuación. La variación de la longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de expansión lineal, que es constante por la variación de la temperatura. Sencillamente procedemos a reemplazar. Entonces, para mirar la variación de la longitud, tenemos que la longitud inicial son los 25 metros que nos da el ejercicio, por el coeficiente de expansión lineal, que es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Este valor lo tomamos de las tablas que anteriormente observamos. Como estamos hablando de concreto, entonces regresemos y observemos el coeficiente. Aquí lo observamos, concreto y ladrillo. El coeficiente de expansión lineal es aproximadamente igual a 12 por 10 a la menos 6 y vemos que la unidad de medida es grados Celsius a la menos 1, que es como tener 1 sobre grados Celsius. Entonces aquí tenemos la cantidad 12 por 10 a la menos 6. Por la variación de temperatura, como la temperatura inicial es de 10 grados Celsius, que es a la cual se realizó la obra, y se proyecta que llegue a soportar máximo los 50 grados, entonces aquí tenemos la final y la inicial. Procedemos a hacer las operaciones necesarias. Estos grados Celsius se cancelan con el resultado que voy a tener de esta resta de temperaturas, y al final voy a tener que la variación de la longitud va a ser de 0.012 metros, que es como tener 1.2 centímetros. Analizamos ahora el segundo ejercicio de expansión térmica de sólidos. El anillo de hierro debe ajustar perfectamente en una varilla cilíndrica de hierro. A 20 grados centígrados el diámetro de la varilla es 6.44 centímetros y el diámetro interior del anillo es de 6.4 centímetros. Para deslizarlo sobre la barra, el anillo debe ser ligeramente mayor que el diámetro de la varilla por aproximadamente 0.008 centímetros. ¿Qué temperatura debe tener el anillo si su orificio tiene que ser lo suficientemente grande como para permitir que se deslice sobre la varilla? El ejercicio nos pide hallar la temperatura a la que tiene que estar sometido ese anillo, de manera que al introducirlo sobre la varilla le permita deslizar suavemente sobre ella. A partir de la ecuación de expansión lineal que veníamos trabajando, despejamos la variación de temperatura,
que es lo que específicamente nos está pidiendo el ejercicio. Por tanto, la variación de temperatura va a ser igual a la variación de la longitud sobre la longitud inicial por el coeficiente de expansión lineal. Para considerar el valor del diámetro del anillo al final, debo considerar el diámetro de la varilla, que son esos 6.445 centímetros, más los 0.08 centímetros, que es lo que tengo acá. Lo que debo sumarlos, entonces tendría 6.453 centímetros, que vendría a considerar yo como la longitud final. Pues acá está resaltada esa observación. El anillo se debe calentar, puesto que el diámetro del orificio aumentará linealmente con la temperatura, como ya lo habíamos analizado. Entonces, a partir de eso tengo el planteamiento de la ecuación, que tengo la diferencia de longitudes, ¿sí? O el delta de longitudes va a ser igual a la longitud final, 6,453, que es este valor que obtuve aquí, menos la longitud inicial, que es el diámetro interior del anillo, que son los 6.420 centímetros. Ahí tendría yo la diferencia de longitudes. Sobre la longitud inicial, volvemos y ubicamos 6.420 por el coeficiente de expansión lineal, que en este caso es 12 por 10 a la menos 6. Vamos a observar, en este caso estamos hablando del hierro, 12 punto por 10 a la menos. Aquí tenemos hierro 12 por 10 a la menos 6. Una vez ubicados y reemplazados los valores en las variables de la ecuación, hacemos los cálculos necesarios y obtenemos que la variación de temperatura es igual a 430 grados Celsius. A esta variación de temperatura se le deben agregar los 20 grados centígrados en los que se consideró inicialmente a la varilla, en los cuales están especificados acá en el ejercicio. Entonces esto me daría un total máximo de 450 grados Celsius de temperatura. Procedemos ahora a desarrollar un ejercicio de expansión térmica volumétrica. El tanque de gasolina de un automóvil hecho de acero y con capacidad de 70 litros se llena hasta el tope con gasolina a 20 grados Celsius. El automóvil se estaciona bajo los rayos del sol y el tanque alcanza una temperatura de 40 grados centígrados. ¿Cuánta gasolina se espera que se derrame del tanque? Aquí suponemos que por el aumento de temperatura, tanto el líquido, la gasolina, como la superficie que la contiene, que es el tanque, van a sufrir un fenómeno de expansión lineal. Y por tanto, pues obviamente va a haber un derramamiento del líquido, que es lo que vamos a calcular. Tanto la gasolina como el tanque se expanden conforme la temperatura aumenta y suponemos que lo hacen linealmente. El volumen de la gasolina derramada es igual al aumento del volumen de la gasolina menos el aumento del volumen del tanque. Iniciamos entonces aplicando la ecuación para analizar la expansión de la gasolina. Entonces tenemos, ya en este caso vamos a trabajar con volúmenes, que la variación del volumen es igual al volumen inicial por beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica, por la variación de la temperatura. Reemplazamos, entonces tenemos que el volumen inicial son los 70 litros, el coeficiente es 9.6 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados Celsius, y la variación de la temperatura, pues entonces inicialmente el líquido se encontraba a 20 grados centígrados y el tope de máxima temperatura es 40, entonces aquí aplicamos la diferencia, ¿no?, entre 40 menos 20 grados Celsius. Este valor del coeficiente también lo ubicamos en la tablita, como podemos observar, en este caso para la gasolina. Aquí observamos en la tabla gasolina 9.6 por 10 a la menos 4, aquí tenemos el coeficiente de expansión volumétrica. Bien, 9.6 por 10 a la menos 4. Igualmente hacemos los cálculos respectivos, cancelamos los grados centígrados o Celsius y el resultado nos queda en litros, que es igual a 1.3. Ahora, para verificar la expansión del tanque, entonces planteamos la misma ecuación, hacemos el reemplazo y ya para este caso manejamos la misma temperatura, obviamente. Simplemente habría una variación del coeficiente de expansión volumétrica, que ya no sería similar
similar al de la gasolina. En este caso entonces sería 35 por 10 a la menos 6, asumiendo y sabemos que el tanque está hecho en acero. Observemos la tabla para corroborar. Aquí podemos observar hierro o acero tienen un coeficiente de expansión volumétrica de 35 por 10 a la menos 6. Resolvemos entonces las operaciones ahí planteadas y tenemos que la variación de volumen es igual a 0.05 litros. Una vez obtenidos esos datos de variación de volumen de ambos elementos, por así decirlo, entonces hacemos la diferencia entre ellos del valor de la variación de volumen de la gasolina, restamos el del tanque, aquí lo especificamos textualmente en el parrafito, y eso nos da que el volumen derramado realmente de gasolina ha sido de 1.25 litros. Vamos ahora con el concepto de ley de gas ideal. En los ejercicios anteriores analizábamos que la ecuación de expansión volumétrica se define de acuerdo a la suposición de que el material tiene un volumen inicial antes de que esté sometido a un cambio de temperatura. Sobre todo en los sólidos y en los líquidos siempre van a presentar un volumen inicial fijo a cierta temperatura determinada. Ya para el caso de los gases es un poco diferente, porque las fuerzas interatómicas dentro de los gases son muy débiles y en muchos casos se imaginar dichas fuerzas como inexistentes. Para un gas es útil saber cómo se relacionan las cantidades de volumen, presión y temperatura para cierta cantidad de masa, por así decirlo. En general, la ecuación que interrelaciona esas cantidades se llama la ecuación de estado para el gas ideal. Si el gas se mantiene a una presión muy baja o baja densidad, la ecuación de estado es muy sencilla y se puede corroborar experimentalmente, ¿no? A diferencia de si esos gases son sometidos a presiones demasiado altas. Cuando hablamos entonces de gases sometidos a densidades bajas, nos referimos a gases ideales. Y para ello, entonces, convenientemente usamos el modelo de gas ideal para poder hacer las predicciones adecuadas y describir su comportamiento a diferente tipo de presión. Presión por volumen es igual a N, que es el número de moles de la sustancia, por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es el valor de la temperatura. Entonces aquí tenemos la deducción de los componentes de la ecuación. N es igual al número de moles, P es presión, B es volumen, R es la constante universal, que siempre va a estar definida por 8.314 julios sobre moles por Kelvin. Y T, pues la temperatura absoluta del gas. Recordemos que el número de moles N de una sustancia se relaciona con su masa sobre la masa molar o masa atómica de la sustancia. En un ejercicio que vamos a desarrollar ahora vamos a clarificar un poco ese concepto. En conclusión, llamamos ley de gas ideal o ecuación de estado para un gas ideal. Se usa el término ideal porque los gases reales no siguen precisamente la ecuación que estamos aquí planteando, en particular si están a alta presión y densidad o cuando están cerca de su punto de ebullición. En todo caso, para presiones menores, digamos que una atmósfera, y cuando la temperatura no está cerca del punto de licuefacción de este gas, esta ecuación es bastante acertada y útil para los gases reales. Siempre que utilizamos la ley de gas ideal, procuramos que las temperaturas queden en grados Kelvin y la presión debe ser siempre absoluta y no la presión manométrica que se puede tomar del mismo elemento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tenemos ejercicio de la ley del gas ideal. Un cocinero pone 9 gramos de agua en una olla a presión de 2 litros y la calienta a 500 grados Celsius. ¿Cuál es la presión dentro del contenedor? Tenemos que presión es igual al número de moles por la constante universal de gas por la temperatura sobre el volumen. Entonces acá tenemos la ecuación que nos va a permitir definir el número de moles, que en este caso pues es N. Entonces recordemos, número de moles va a ser igual a la masa en gramos sobre la masa molecular
de dicha sustancia, que ya se va a dar en gramos sobre moléculas. Este dato es muy sencillo de obtener, ya está definido, lo pueden verificar en la tabla periódica o en diferentes textos que en sus apéndices tienen las tablas ya definidas con la masa molecular de diferentes sustancias. Este valor entonces de masa molecular no se calcula porque ya está definido, solamente pues se obtiene. N sería igual a la masa en gramos, que sería entonces 9 gramos sobre la masa molecular. Consultando los textos, entonces sabemos que para el agua, que es la sustancia que tenemos aquí dentro de la olla a presión, la masa molecular es de 18 gramos sobre mol. Hacemos la operación respectiva, los gramos se cancelan y el resultado, por tanto, nos va a dar 0.5 moles. Entonces, este dato es el que corresponde a N. La temperatura pues la tenemos aquí en grados Celsius y la convertimos a Kelvin. Sencillamente hacemos una suma, esta ecuación también ya la hemos trabajado, ya está especificada y sabemos que para pasar de grados Celsius o centígrados a Kelvin le sumamos la cantidad constante de 273.15, por eso entonces tendríamos el resultado de 773 grados Kelvin. Entonces ya tenemos aquí nuestra temperatura. El volumen, entonces pasamos de litros a metros cúbicos. Igual sabemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, o sea, como si tuviéramos 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Con esta información que acabamos de obtener, entonces simplemente reemplazamos los datos que obtuvimos en la diapositiva anterior y ubicamos el valor de R, que es la constante universal de los gases, y listo, efectuamos la operación. El resultado nos va a dar julios sobre metros cúbicos. ¿Por qué? Porque esta mol con esta mol se cancela, ya que esa está en el denominador, como podemos ver. Lo mismo esos Kelvin con esos Kelvin se cancela. Entonces tengo acá arriba julios y metros cúbicos. Que tener ese valor es como tener pascales. Aquí el resultado nos dio 1.606.680.5 y demás decimales, que para resumir la escritura de este libro, entonces sabemos que cuando tenemos valores de millón, lo represento con la letra M mayúscula, que significa mega, ¿no? Entonces, 1.000.000 es como tener 1 mega. Entonces, decimos para el caso particular de este ejercicio, 1.6 megapascales. ¿Cómo obtenemos la unidad de medida del pascal? Aquí les traigo para que recuerden. Entonces, recordemos, estamos hallando presión. Presión es fuerza sobre área. La fuerza yo la tengo en newtons y el área en metros cuadrados. ¿Pero qué es newton? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y acá pues vuelvo y ubico mis metros cuadrados. Acá yo puedo reducir esta ecuación cancelando este metro que tengo acá con uno de los que tengo acá en el denominador. De manera que presión, las unidades de presión son kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, que esto me equivale a un pascal. Si yo voy acá a mi ecuación original, entonces yo tengo el julios. Entonces me dio presión es igual a julios sobre metros cúbicos. ¿Pero qué es un julio? Es igual a kilogramos por metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. También hago aquí una cancelación, ¿sí?, de metros con metros. Entonces me quedaría arriba solo kilogramos y abajo solamente 1 metro por segundo al cuadrado. Como vemos, estos dos planteamientos son equivalentes. Entonces, por eso de una vez asumimos que el resultado lo tenemos en pascales. Aquí está ya, digamos, también deducida de alguna manera las unidades de medida que hemos obtenido en este ejercicio. Un globo de helio para fiesta, que se supone como una esfera perfecta, tiene un radio de 18 centímetros. A temperatura ambiente, 20 grados centígrados, su presión interna es de 1.05 atmósferas. Determine el número de moles de hielo en el globo y la masa de hielo necesaria para inflar el globo a esos valores. Aquí pues vamos a asumir hipotéticamente que el globo es totalmente redondo, ¿no? Como dice acá, una esfera perfecta. Planteamos nuevamente la fórmula, dice que presión por volumen
la presión por el volumen sobre el coeficiente, sobre la constante, perdón, por la temperatura. Entonces empezamos a acomodar nuestras variables, ¿no? Según la información que tenemos. Antes de reemplazar acá, es para, digamos, de una manera más cómoda solucionar el ejercicio. Entonces sabemos que la presión que nos da aquí es de 1.05 atmósferas. La vamos a pasar a newton sobre metro cuadrado. Entonces sabemos que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Hacemos entonces la operación para 1.5, entonces ya multiplicamos ese valor por el que tenemos aquí y vamos a obtener que la presión es de 1.065 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. El volumen que estamos trabajando acá, y aquí tenemos entonces el dato de presión, volumen. Entonces el volumen no nos lo da el ejercicio, solamente nos dice que tiene la esfera un radio de 18 centímetros, pero como nosotros conocemos que la fórmula para hallar el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, entonces simplemente reemplazamos. Entonces, es igual a 4/3 pi por el radio. Lo tengo acá en centímetros, debo pasarlo a metros, entonces 18 centímetros son 0.18 metros cúbicos. Realizo la operación respectiva y obtengo que el volumen va a ser de 0.024 metros cúbicos. La temperatura, igual que el ejercicio anterior, nos la dan en grados centígrados, entonces sencillamente la pasamos a grados Kelvin. Ok, y procedemos a reemplazar. Aquí tengo un error, es 273.15, que sí sería igual a 293. Ya teniendo estos datos, entonces procedo a reemplazar los valores en estas variables. Entonces digo que el número de moles es igual a la presión, que la obtuvimos acá, por el volumen, 0.024 metros cúbicos, sobre la constante, que sabemos que es la misma en todos los casos, 8.1314 julios sobre mol por Kelvin. Hago las cancelaciones respectivas del ejercicio y obtengo que el resultado es de 1066 mol. Ahora vamos a averiguar la segunda parte del ejercicio que nos pide la masa necesaria para inflarlo a esos valores. Entonces ya sabemos por la ecuación que el número de moles es igual a masa en gramos sobre la masa molecular. Entonces necesitamos este dato que está acá en el numerador. Hacemos el despeje, entonces yo voy a saber que masa es igual al número de moles por masa molecular. Reemplazo, este valor lo hallamos en el inciso anterior, que nos dio 1.066 moles, y lo multiplicamos por la masa molecular, que es de 4 gramos sobre mol. Este valor, como les digo, ya viene determinado, no debe hallarse, simplemente se busca, se investiga en los libros de texto, y para el helio la masa molecular es de 4 gramos sobre mol. Si yo hago la operación respectiva, voy a obtener que el resultado es de 4.3 gramos. Muchas gracias por la atención, espero hayan aclarado un poco el tema sobre análisis de expansión lineal, volumétrica y expansión de gases.